Seguro que a más de uno le suena. Ese zumbidito constante. Y de repente, un clic, clic, clic. Eran los sonidos de los ordenadores de antes. Durante décadas fue la banda sonora de la informática. Pero, ¿qué estaba pasando realmente ahí dentro, en esa pequeña caja metálica? Venga, vamos a abrirla y a descubrir sus secretos. Esa es, sin duda, la pregunta clave. Durante muchísimo tiempo, el disco duro fue esa especie de caja negra que hacía funcionar todo. Hoy vamos a hacer precisamente eso, desvelar su mecanismo interno, entenderlo pieza por pieza. Muy bien, pues empecemos por lo más básico. Desde fuera, para el propio ordenador, un disco duro es, bueno, una caja negra. Vamos a ver qué significa eso exactamente. A ver, para un sistema operativo, la visión de un disco duro es increíblemente simple. No es más que una lista larguísima, una secuencia de bloques o sectores. Imaginaos un libro con millones de páginas numeradas. Se le puede pedir la página 5 o la página 5 millones y el disco la entrega. Sencillo, ¿verdad? Pues esto es solo la fachada. La realidad física es mucho, mucho más mecánica y compleja. Y para entender de verdad esa mecánica, no hay nada mejor que construir un disco duro desde cero, al menos conceptualmente. Así que, bienvenidos a la anatomía de un disco duro. La base de todo, el corazón del sistema, es el plato. Es un disco rígido y puido que gira a una velocidad de vértigo. Miles de revoluciones por minuto. Sobre su superficie, los datos se graban de forma magnética, organizados en círculos concéntricos perfectos que llamamos pistas. Vale, tenemos las pistas. Ahora, ¿cómo leemos o escribimos en ellas? Pues para eso necesitamos un cabezal, que va montado en un brazo móvil. Es importante saber que este cabezal nunca, jamás, toca el plato. Flota a una distancia minúscula casi imperceptible, detectando o cambiando los patrones magnéticos a medida que el disco gira justo debajo. Pero claro, el cabezal tiene que llegar a la pista correcta. ¿Cómo lo hace? Pues el brazo se mueve, pivotando sobre un eje. Este movimiento físico, este desplazamiento para ir de una pista a otra, tiene un nombre. Se llama búsqueda, o en inglés, seek. Y como vamos a ver enseguida, este movimiento es uno de nuestros mayores enemigos. Y esto nos lleva directos al siguiente punto, que es, ni más ni menos, una carrera contra el tiempo. Porque en el mundo de los discos duros mecánicos, todo se reduce a la velocidad, a una lucha constante contra las limitaciones de la física. A ver, el tiempo total que se tarda en acceder a un dato, lo que llamamos tiempo de entrada-salida, se puede descomponer en tres partes. Ojo, esto es clave. Primero, el tiempo de búsqueda, es decir, lo que tarda el brazo en moverse a la pista correcta. Segundo, el retardo rotacional, que es básicamente esperar a que el disco gire y el sector que buscamos pase por debajo del cabezal. Y solo entonces, en tercer lugar, llega el tiempo de transferencia, cuando por fin se leen o escriben los datos. Lo más importante aquí es que dos de los tres pasos son pura y dura espera. Y esa espera, ese tiempo perdido en movimientos mecánicos, es el gran cuello de botella. Mover el brazo y esperar a que el disco gire puede llevar milisegundos. Y aunque suene a poco, para un procesador moderno, un milisegundo es una auténtica eternidad. Esta lentitud mecánica es precisamente la que nos lleva al punto culminante de este análisis. La diferencia, que es abismal entre el acceso aleatorio y el secuencial. Para que esto quede bien claro, vamos a usar dos ejemplos reales de discos de la marca Seagate. A la izquierda, el modelo Cheetah, una bestia de la velocidad, con 15.000 revoluciones por minuto. A la derecha, el Barracuda, un disco más enfocado en tener mucha capacidad, pero bastante más lento. Fijaos un momento en sus especificaciones. Bien, ahora vamos a definir los dos tipos de acceso. Por un lado, tenemos el acceso aleatorio. Esto es cuando leemos pequeños trozos de datos que están esparcidos por todo el disco. Esto obliga al brazo a moverse sin parar, saltando de una pista a otra. Por otro lado está el acceso secuencial, que es leer un único bloque de datos largo y continuo. Aquí el brazo se mueve a la pista correcta y se queda quieto mientras lee. Entonces, ¿cuál es la diferencia real de rendimiento? Pues es asombrosa, es brutal. Usando el disco Cheetah, el rápido, el acceso secuencial alcanza su máximo teórico, 125 megabytes por segundo. Fantástico. ¿Y el acceso aleatorio? Pues menos de 1 megabyte por segundo. Es una locura. Es más de 180 veces más lento. ¿Por qué? Porque el disco se pasa casi todo el tiempo moviendo el brazo y esperando, en lugar de lo que debería estar haciendo, transferir datos. Y esto nos lleva, de forma muy clara, a la regla de oro, a la moraleja de toda esta historia. Para cualquiera que haya diseñado software para discos duros, este era el mandamiento principal. Usa los discos secuencialmente. Probablemente el consejo más importante en la historia del almacenamiento informático. Pero claro, a veces el acceso aleatorio es inevitable. ¿Significa eso que no se puede hacer nada?
Por supuesto que no. Los ingenieros de software idearon soluciones muy ingeniosas para mitigar el problema. Veamos cómo se optimiza el acceso. La solución clave es la planificación de disco. La idea es que el sistema operativo es más listo que simplemente enviar las peticiones según llegan. Lo que hace es agrupar un montón de peticiones pendientes y reordenarlas de la forma más inteligente posible para minimizar esos costosos movimientos mecánicos. Uno de los primeros algoritmos se llamaba Shortest Seek Time First, o SSTF. La lógica es muy simple, casi codiciosa. De todas las peticiones que hay en la cola, atiende siempre la que esté en la pista más cercana. Esto funciona bien para reducir el movimiento del brazo, pero tiene un problema muy gordo. Si no paran de llegar peticiones a pistas cercanas, una petición a una pista lejana podría quedarse esperando para siempre. Es un fenómeno que se conoce como inanición. Para solucionar esto, se diseñó un enfoque mucho más justo, el algoritmo del ascensor, también conocido como SCAN, y el nombre le viene perfecto, porque funciona literalmente como un ascensor. El brazo del disco barre toda la superficie de un extremo a otro, atendiendo todas las peticiones que se encuentra por el camino. Cuando llega al final, da la vuelta y hace lo mismo en la otra dirección. Así se asegura de que todas las plantas, todas las pistas, sean atendidas tarde o temprano, evitando la inanición. En la actualidad, esta optimización se ha vuelto todavía más sofisticada. De hecho, la planificación ya no la hace solo el sistema operativo. Ahora se delega en el propio disco duro. Su controlador interno tiene un conocimiento perfecto y detallado de su propia mecánica y utiliza algoritmos súper avanzados como el SPTF, que no solo minimiza el tiempo de búsqueda, sino también el retardo rotacional. Es, por así decirlo, el propio disco optimizándose a sí mismo. Y todo este viaje por las entrañas de la mecánica de los discos duros nos deja con una última pregunta. Ahora vivimos en la era de los discos de estado sólido, los SSD, que no tienen ni platos, ni brazos, ni partes móviles. Entonces, ¿siguen siendo importantes todas estas lecciones sobre búsquedas, rotaciones y planificación secuencial? ¿O son simplemente el eco de una tecnología que ya es parte del pasado?